Bienvenidos de nuevo a todos. Bienvenidos otra vez al programa. Soy Danny Haifong. Y como podéis ver, me acompaña un amigo del programa, el profesor Mohammad Marandi, que se une desde Irán. Creo que está usted en Irán ahora mismo, profesor Marandi. No he salido de Irán desde, antes de la guerra. No he salido de la ciudad de Teherán desde antes de la guerra, salvo un día en Islamabad. Y al volver, como tenían miedo de que derribaran nuestro avión, porque el Washington Post dijo que deberían matar a los negociadores, aterrizamos en Mashhad, cerca de la frontera, y yo tomé un tren hasta Teherán. Pero aparte de eso, he estado en Teherán. Ni siquiera he salido de la ciudad. Así que no tengo pensado ir a ningún sitio. De acuerdo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. A todos, dadle al botón de me gusta, que eso ayuda a que el programa suba en el algoritmo de YouTube. Quería empezar, profesor Marandi, con la noticia que acaba de salir en nuestro sitio favorito de noticias falsas, Axios. Es un informe según el cual Estados Unidos, Donald Trump, afirma que Irán ha derribado un helicóptero Apache estadounidense en el estrecho de Hormuz. El helicóptero, un AH-64 Apache, cayó el lunes por la noche, y los dos tripulantes fueron rescatados en menos de 2 horas y se encuentran en condición estable. Se ha hablado de que la misión de rescate se llevó a cabo con tecnología de drones, y se dice que Irán fue quien realizó el ataque. Ahora bien, profesor Marandi, quería preguntarle primero qué opina de todo esto, pero también cómo ve en general la situación. Porque, en este momento, parece que Estados Unidos y Donald Trump no están preparados para una paz real, pero tampoco para escalar hacia una guerra total. Y eso, sobre todo teniendo en cuenta, y no lo hemos comentado aún, los ataques iraníes contra Israel por su agresión en Líbano, y la respuesta de Israel y de Estados Unidos, que nos llevó a una situación muy parecida durante la guerra de 12 días, cuando Donald Trump apareció haciéndose pasar por mediador. Y ahora hay un supuesto cese de hostilidades por parte de Israel, mientras Irán promete seguir atacando si continúan los bombardeos sobre Líbano, que parece que sí continúan. Así que, ¿cuál es su opinión sobre este momento en conjunto? Creo que lo que estamos presenciando es a Estados Unidos llevando a cabo una agresión, destruyendo la economía global y matando a miles de personas por orden del régimen israelí. ¿Y por qué lo hace en nombre del régimen israelí? Porque quieren permitir que ese régimen lleve a cabo su genocidio en Gaza y ahora también en Líbano. 2 escenarios de genocidio, uno en el sur y otro en el norte. Básicamente eso es. Estados Unidos quiere ayudar al régimen israelí a llevar a cabo su proyecto del Gran Israel para apropiarse de territorio de los países vecinos. Ya lo han hecho en Siria. El régimen de Al-Qaeda en Siria no tiene ningún problema, ni voluntad ni interés en recuperar las enormes extensiones de territorio que el régimen israelí ha tomado. Su llamada yihad, esos wahabíes, salafíes que trabajan para el imperio, que han estado actuando en su nombre y financiados por Qatar, por los saudíes y por otros, solo matan a sirios. No tienen ningún interés en luchar contra los israelíes. En Líbano es un caso completamente distinto. La resistencia está respondiendo, y lo que quieren los estadounidenses es que Irán se quede callado y les deje llevar a cabo la masacre. Igual que en Gaza, quieren que la resistencia y que Irán, el eje de la resistencia, se aparten y les dejen acabar con el pueblo palestino. Eso es básicamente. Eso es todo, Danny. De eso se trata, de un genocidio. Los periodistas occidentales lo saben, los diplomáticos occidentales lo saben, las élites occidentales lo saben. Están apoyando un genocidio. Guardan silencio ante un genocidio. Quieren que el régimen israelí se salga con la suya. Hace apenas un par de días, mataron a tiros a un bebé de 7 meses en Cisjordania. Ninguna reacción de los diplomáticos en Tel Aviv ni de los diplomáticos occidentales. Participaron en el desfile del orgullo gay o como se llame, pero no dicen nada sobre los asesinatos diarios en Cisjordania,
las palizas y los robos. Así que ya sabes, esta es la lucha entre Irán, el eje de la resistencia y el imperio, y nadie más quiere defender al pueblo palestino. Erdogan sigue transportando petróleo desde Bakú a su socio comercial Netanyahu y habla, ya sabes, de Palestina. Todo es falso. Sisi, en Egipto, compra gas a Netanyahu, su socio allí, y Abdallah en Jordania, un pésimo intermediario. Cuando Irán lanzó misiles y drones, estaba desesperado por derribarlos, ayudando a la maquinaria israelí. Mira, todo este eje de la asistencia, como lo llamé hace un par de años en algún sitio, este eje de la asistencia y el eje de la resistencia son dos cosas completamente distintas. Ahora mismo en Líbano estamos viendo lo mismo. En Líbano hay un gobierno títere instalado por los estadounidenses y los saudíes. Ese gobierno, el presidente y el primer ministro, no tienen un mandato popular. Los votos que obtuvieron fueron mucho menores que los de la coalición liderada por Hezbollah en las últimas elecciones parlamentarias. Pero aún así los colocaron ahí, los impusieron por la fuerza. ¿Y qué están haciendo? Están impidiendo que los refugiados del sur del Líbano se desplacen a otras partes del país, intentando usar el sectarismo y la religión para sembrar odio en el Líbano. Están animando a distintos barrios y ciudades a que no dejen entrar a los refugiados. Las embajadas occidentales también están presionando para que eso ocurra. Las ONG occidentales en Líbano hacen lo mismo. Así que están acorralando a los partidarios de la resistencia en el sur del país, gente que ha perdido sus casas, sus coches y sus negocios. Y además impiden que Irán o Irak puedan enviar ayuda. No podemos mandar tiendas de campaña, no podemos enviar nada, porque el gobierno libanés quiere doblegar a la resistencia, quieren humillarlos, romperlos. Y luego, por supuesto, van y negocian con el régimen israelí y hacen la mayor concesión de todas, negociaciones directas, la concesión más grande. ¿Y qué reciben a cambio? Los israelíes bombardean y matan a un teniente general y a otras 2 personas que iban en su convoy. Eso es lo que pasa. Eso es lo que ocurre cuando te arrodillas ante el amo. Lo único que obtienes es más castigo. Se vuelve más exigente. Así que Irán, ya sabes, Irán no va a aceptar esta situación. Y luego está Al-Qaeda, al este, financiada por Erdogan, y los regímenes árabes, otro aliado de Estados Unidos, intentando cerrar la frontera libanesa para que Hezbollah no pueda recibir ayuda de Irán. Han rodeado a esta gente. Quieren, en conjunto, los wahabíes, los salafistas, los sionistas, el gobierno libanés, respaldado por los liberales, quieren aplastar al pueblo del Líbano. Quieren quebrar la resistencia. E Irán dice, no vamos a permitir que lo hagáis. Entonces, ¿cuál era el plan? El régimen israelí dijo, queremos arrasar Beirut. Quiero decir, imagina que alguien dijera, vamos a arrasar Nueva York. Es increíble lo fácil que les resulta decir algo así y que en Occidente nadie reaccione. ¿No ves a diputados occidentales dando discursos encendidos sobre genocidio o crímenes contra la humanidad? ¿No ves a congresistas, ni a periodistas canadienses, ni británicos, ni australianos? Nada, excepto algunos periodistas alternativos y la buena gente que tú y yo conocemos o de la que hemos oído hablar. Todos los demás son indiferentes. Todos apoyan. Todos intentan construir un relato para justificarlo. Los bebés decapitados, las violaciones falsas. Usaron eso durante un año o más solo para permitir que los israelíes se salieran con la suya en el genocidio. Y ahora en el Líbano, todo lo que bombardean lo llaman bastiones de Hezbollah. Y lo único que vemos son familias muertas, familias masacradas. Pero Occidente tiene que ayudar a los israelíes a hacer lo que quieren hacer con el proyecto del Gran Israel. Así estamos. El problema es que Irán y el eje de la resistencia dicen que no. El eje de la asistencia, ellos están con los estadounidenses y Occidente apoya el genocidio. Así de simple. Y la presencia de Estados Unidos en el Golfo Pérsico o en sus bases y en esos países es toda por el bien de Israel. Este helicóptero,
Hablé con un oficial militar iraní, que a su vez habló con otro oficial, ambos más o menos del mismo rango. Who also spoke to another official, both relatively senior. They told me that Iran had nothing to do with it. Me dijeron que Irán no tenía nada que ver con eso. Pero ese ni siquiera es el punto. Irán está completamente preparado para la guerra. Y aún así, ese no es el punto. La cuestión es, ¿por qué hay helicópteros estadounidenses en la región? ¿Por qué Estados Unidos ha rodeado a Irán? Todo esto es para apoyar el etnosupremacismo. Todos los espectadores tienen que saberlo. Es para apoyar el etnosupremacismo. Irán ha sido hostigado, la República Islámica de Irán, durante 47 años, porque apoya a los palestinos, porque apoya a los cubanos, porque apoyó la resistencia del sur de África contra el apartheid. Ese es el problema, esa es la cuestión fundamental. Y desde que el embajador de Estados Unidos dijo eso, el israelí está dando entrevistas. Tucker Carlson dijo que si los israelíes se quedan con toda la región, no pasa nada. De eso trata esta batalla. Si Irán no se enfrenta a su expansionismo, se quedarán con el Líbano, exterminarán a la población, tomarán Gaza, tomarán Cisjordania y seguirán avanzando. Así que no hay otra salida. Y si intentamos apaciguarlos, solo se volverán más agresivos. Por eso Irán va a tener que plantar cara. Si Estados Unidos ataca, Irán responderá con fuerza. Si el régimen israelí continúa la ofensiva en el sur del Líbano, Irán responderá con fuerza. Y además de eso, no habrá ningún acuerdo mientras no se detenga el genocidio en Gaza. Los iraníes han dicho que hay que aplicar ese falso acuerdo de paz. Todos esos regímenes de nuestra región, Erdogan, Sisi, Abdalá y los demás, tengo que cuidar mis palabras, aunque no esté en el gobierno. Todos esos traidores a la causa palestina fueron allí, blanquearon a Trump, apoyaron su alto el fuego, y desde entonces han asesinado a más de 1,000 palestinos y no han hecho nada. Y ahora Netanyahu está ocupando cada vez más territorio. Entonces, ¿qué debería hacer Irán? ¿Qué debería ser el eje de la resistencia? No tienen otra opción que mantenerse firmes. Sí, esos son puntos importantes, profesor Morandi. ¿Y qué es exactamente lo sospechoso de este incidente del helicóptero Apache al que se refiere Trump? Voy a leer de nuevo la publicación en Truth Social. No la había leído completa antes, solo había leído la versión, digamos, bastante más inteligente de Dropsite News. Pero esta es la publicación exacta de Truth Social. Dice que fue informado por su gran ejército, el gran ejército de Trump, probablemente mientras estaba en el partido de los Knicks, supongo. Los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache, altamente sofisticados, que patrullaba el estrecho de Hormuz. Hay 2 pilotos implicados, bla bla bla. Están a salvo. Estados Unidos debe responder a este ataque. Ahora, lo sospechoso de todo esto, profesor Morandi, es que parece que Estados Unidos, Donald Trump, tienen mucho interés en presentar ciertos hechos como actos de hostilidad iraní, mientras ocultan, por ejemplo, lo que Irán hizo realmente durante lo que considera su legítima represalia contra Israel por la agresión israelí en el Líbano. Solo quiero mostrar unas imágenes por satélite que enseñan que la base aérea de Ramat David, la base responsable al menos de los cazas que están saliendo para atacar Líbano, presenta una diferencia bastante clara. No soy experto en tecnología satelital, pero se nota un cambio entre el antes y el después. Probablemente haya habido algún tipo de incendio causado por un misil o un dron, con escombros y daños visibles allí. Donald Trump dijo que los ataques con misiles, dijo que le había dicho a Israel que no se había alcanzado ningún objetivo, que todo estaba bien, que por favor no respondieran. Ese ha sido el relato. Israel no hizo caso, de todos modos. Pero la cuestión aquí es que parece haber cierta selectividad a la hora de definir qué se considera hostilidad o agresión iraní, o ataques contra activos estadounidenses frente a lo que Irán está haciendo realmente, que se ha minimizado desde el principio. A mí eso me parece sospechoso.
Bueno, desde el comienzo del llamado alto el fuego, Estados Unidos ha atacado repetidamente a Irak. Así que si un helicóptero estadounidense entrara otra vez en territorio iraní, si yo fuera un soldado iraní, lo derribaría. Pero los iraníes no han asumido la responsabilidad. No ahora. Todavía no. Ayer nadie dijo, el ejército nunca dijo, derribamos un helicóptero estadounidense. Por lo que he oído de algunas personas, probablemente fue un fallo mecánico. Pero la cuestión es que es Estados Unidos quien rompe una y otra vez el alto el fuego, no Irán. Y la guerra fue llevada a cabo por Estados Unidos de una forma ilegal y asesina, en la que masacraron a 168 niños el primer día y asesinaron a nuestro líder ese mismo día. Todo eso son enormes violaciones de los derechos humanos. Trump amenazó con borrar del mapa al país, con destruirlo por completo, con llevarnos de vuelta a la edad de piedra, con borrar nuestra civilización. Estos son los monstruos con los que estamos tratando. Y por supuesto, los medios occidentales nunca se escandalizan por este tipo de lenguaje. Nunca le atacan por eso. Le atacan por, no sé, por otros asuntos internos. Pero claro, estrangular a Cuba, borrar a Irán del mapa o cometer un genocidio en Gaza, eso no forma parte del problema. Lo importante son las elecciones en California, las acusaciones de fraude en las elecciones locales. Eso es lo que provoca la indignación entre republicanos y demócratas. Aún así, por lo que entiendo, como los iraníes no han hecho ningún comentario al respecto, probablemente no fueron ellos quienes lo llevaron a cabo. Pero eso no es realmente lo importante. Estados Unidos ha violado el alto el fuego muchas veces antes y van a usar esto como excusa para atacar de nuevo, e Irán responderá con fuerza. Pero la pregunta es, ¿Trump quiere arrastrar al mundo a una depresión económica global? Porque cuando los israelíes empezaron a atacar a Irán, cuando golpearon una planta petroquímica, Irán respondió atacando una planta israelí. Pero luego dijo, si esto continúa, vamos a destruir la infraestructura estadounidense en la región del Golfo Pérsico que esté vinculada a los israelíes y a los estadounidenses. Y claro, todo allí está vinculado a los israelíes y a los estadounidenses, porque sus tropas están allí, las tropas estadounidenses están allí. En el caso de los Emiratos, los israelíes también están allí. Y eso significaría el fin de la economía global. Ahora mismo, como todos sabemos, las cosas van cuesta abajo para la economía mundial. Las estimaciones sobre la velocidad con la que va a empeorar la situación varían. Algunos dicen que junio es un mes de transición y que las cosas se van a poner mucho peor dentro de poco, en los próximos días o semanas. Otros hablan de julio, y algunos aseguran que para finales de septiembre habrá una situación catastrófica. Y para finales de año, unos hablan de depresión, otros de que llegará mucho antes. No lo sé. Pero lo que sí sé es que Trump está empujando al mundo hacia una depresión económica, y que Irán no va a dar marcha atrás. Lo que quieren los estadounidenses y Occidente es que Irán abandone a los palestinos y a los libaneses. Y eso no va a pasar. Quieren permitir que los israelíes lleven a cabo una limpieza étnica y un genocidio en el Líbano, y que continúen la limpieza étnica y el genocidio en Gaza, y que los iraníes acepten un acuerdo por el que reciban unos pocos miles de millones de dólares y luego, no, eso no va a pasar. Irán es diferente de todos esos otros países. El eje de la resistencia es distinto. No quiero entrar en cuestiones de ideología o religión, pero creo que ya te lo dije antes. Cualquiera que lea sobre Irán, que vaya a Teherán, o que lea el libro Resistance de Alison Croke, creo que aprenderá un par de cosas sobre la realidad de Irán y entenderá mejor por qué Irán. Asto. Pero también no se trata solo del pueblo palestino y del pueblo libanés, que para Irán son fundamentales. Quiero decir, sin poner fin a estas masacres y a esta guerra, no vamos a aceptar ningún acuerdo. Así de claro. Pero además, está el hecho de que si intentas apaciguar a esta gente,
Si intentas apaciguar a este régimen etnosupremacista y a sus aliados etnosupremacistas en Estados Unidos, van a ir a por ti. Si muestras signos de debilidad, vendrán a por ti. No son el tipo de personas que digan, vale, son débiles, dejémoslos en paz. They're weak, so let's leave them alone. No, they'll tear you apart. No, te destrozarían. Y eso es lo que vimos. Eso es lo que vemos en Siria. El régimen de Jolani es experto en masacrar sirios. Llevan haciéndolo desde 2011 y también a iraquíes, por orden de potencias occidentales extranjeras. Pero cuando se trata de Israel, todo el mundo guarda silencio. Todos se muestran sumisos. Está el régimen israelí retirándose de todos esos territorios que ha ocupado durante el último año, desde la caída del gobierno sirio. Han tomado una enorme extensión de tierra en el sur, mucho mayor que los altos del Golán. ¿Van a devolverla? No lo sé. Bueno, profesor Morandi, quería preguntarle ahora, ya que lo ha mencionado un poco antes, al hablar de las fantasías. Esas fantasías, las fantasías de Estados Unidos sobre un posible acuerdo con Irán. Y esto salió en los medios israelíes, los del llamado rey de la Hasbara, el rey de las mentiras. Pero en los medios iraníes se ha informado ahora de que hubo algún tipo de intercambio, que hasta $3.000 millones en activos iraníes fueron transferidos desde los bancos cataríes donde estaban retenidos, robados ilegalmente a Irán, de vuelta a Irán, para endulzar una especie de alto el fuego que, según Trump, podría producirse en cualquier momento. Pero él ha dicho esto, y lo puedo buscar mientras habla, 38 veces desde que comenzó el alto el fuego de abril, que habría un nuevo acuerdo, ya, de forma inminente. Y curiosamente, siempre coincide con la apertura o el cierre de los mercados. Así que, profesor Morandi, ¿qué opina de todo esto? ¿Qué está haciendo Irán? ¿Esto ocurrió realmente? ¿Tiene alguna idea de lo que está pasando aquí? Do you have any understanding of what's going on here? I don't know. I really don't know. No lo sé. De verdad, no lo sé. Debería haberlo preguntado antes del programa, la verdad, pero estaba tan ocupado preguntando por los helicópteros que se me olvidó esto, porque lo escuché hace apenas una hora. Sé que llegó un avión de los Emiratos durante la guerra, y la gente se ha estado preguntando de qué se trata. Y yo tengo la misma curiosidad que cualquiera, pero no lo sé. Quiero decir, los emiratíes han confiscado activos iraníes a petición de los estadounidenses durante un tiempo. No sé si eso tendría algo que ver. Bueno, para empezar, ni siquiera sé si esta historia es cierta. No me fío de nada que venga de Israel, así que realmente no puedo opinar sobre ello. Y luego, si digo, bueno, la cuestión es que eso podría ser algo distinto de los $24.000 millones en activos que los iraníes reclaman a Estados Unidos, porque hasta donde yo sé, no hemos estado negociando con ellos sobre este tema. Puede que los iraníes estén pidiendo una compensación a los Emiratos por otras cosas que hayan hecho. No tengo ni idea. Intentaré averiguarlo y te lo contaré, y así podrás informar a tu audiencia si tengo alguna novedad. Pero quiero decir, la política de Estados Unidos es tan, no sé, es tan extraña que, ya ves, un día se filtra que Trump le dijo a Netanyahu que, bueno, que le odian y que odian al país, lo cual creo probablemente era una afirmación cierta. No creo que esto fuera solo para aparentar, la verdad, aunque normalmente sí lo es. La última vez hicieron lo mismo justo antes de la guerra de 12 días, diciendo que Trump quería negociaciones y Netanyahu quería guerra, y luego llevaron a cabo la guerra. Aquello fue falso. Y con Biden también pasó. Pero en esta ocasión, personalmente creo que es un poco distinto, porque Netanyahu fue humillado. Y en la prensa hebrea lo atacaron duramente después de lo que dijo Trump. Y para Trump, que salga algo así, que se diga que Israel es odiado y todo eso, tiene un coste. Quiero decir, la gente de todo el mundo lo escuchó. Así que no es bueno para Israel. Pero creo, y esto es solo una suposición, lo he dicho en otros sitios, puedo estar equivocado, no soy un experto,
pero pienso que quizá haya gente en la Casa Blanca que pone a Israel por delante, sionistas, y personas influyentes dentro de esa clase sionista que piensan que Netanyahu debería irse. Y puede que lo estén criticando y debilitando porque quieren que pierda las elecciones. Tal vez, si se va, puedan traer algún criminal genocida de la oposición, porque al final son todos iguales, y el público también es genocida. Eso es lo que muestran sus propias encuestas. Es un país donde celebran a violadores. Pero quizá intenten poner a otra persona, darle un lavado de cara al régimen israelí y decir que todo fue culpa de Netanyahu y cosas así. Say that it was all Netanyahu's fault and so on. Probably won't work, but some people would be fooled. Probablemente no funcione, pero algunas personas se dejarían engañar. Creo que el mundo ya ha pasado el punto de dejarse engañar por algo así. Pero pienso que quizá esto forma parte del plan. Y hay gente en Estados Unidos que dice que Israel controla el país, y eso podría tener varios propósitos. Solo estoy especulando, claro. Pero luego, aquí resulta curioso que Trump diga «yo mando», y después Netanyahu lo humille. Es una situación muy confusa, pero demuestra que qué punto están desorganizados esos manecos genocidas, esos psicópatas que están en Washington y en Tel Aviv. Psychopaths are Washington, Tel Aviv. What do you make of the comments ¿Qué opinas entonces de los comentarios de un funcionario estadounidense, otra vez en Axios, que decía que Netanyahu necesita que la guerra continúe para asegurar su futuro político, mientras que Trump necesita que la guerra termine para asegurar el suyo? Y que ahí es donde, por el futuro político de cada uno y el de sus partidos, se está produciendo realmente la división. No es una división sobre si están de acuerdo o no en que Irán deba ser un objetivo de guerra, o Líbano, o algo por el estilo. Es simplemente una cuestión de sus futuros políticos, lo que está provocando una fractura sobre cuánto tiempo lleva todo esto. how long this has been going on, and of course the consequences Y por supuesto, las consecuencias, sobre todo en el lado de Trump, para Estados Unidos y para la viabilidad política de su gobierno, y del tipo concreto de régimen del que él quiere ser la cara visible. Así que, ¿qué opinas de esto? ¿Te parece algo plausible? ¿O crees que es otro de esos informes de negación plausible, donde lo que tenemos es más bien el juego del poli bueno y el poli malo? Es decir, Trump intenta contener a Israel, pero Israel actúa igualmente. Ayer mencioné algo de la BBC. Una corresponsal del Departamento de Estado decía que, en realidad, es muy poco probable que la administración Trump no estuviera implicada en absoluto en esos ataques sobre Líbano que provocaron la represalia de Irán. Pero dime, ¿cuál es tu opinión? on Lebanon that caused Iran's retaliation. But your thoughts? Well, this is true. I mean, we've been saying this for a very long time. Bueno, eso es cierto. Quiero decir, llevamos mucho tiempo diciendo esto, y también mucha otra gente, que la suerte política de Trump está ligada al estrecho de Hormuz. Y cuanto peor se ponga la situación, cuanto más dure, menos capaz será de manipular los mercados. Y ya sabes, al final la gravedad se impone. Habrá escasez y las reservas se agotarán. Así que creo que, si esto sigue mucho tiempo, las elecciones de mitad de mandato serán un desastre para él, y se enfrentará a un proceso de destitución y a todo tipo de problemas. Creo que será el final de su presidencia, y podría traerle muchas consecuencias negativas. Pero lo mismo pasa con Netanyahu. Lo sabemos. Lo hemos estado comentando todo el tiempo. Antes del ataque a Líbano, ya le decía a la gente que iba a atacar Líbano. Lebanon, I was telling people that he's going to attack Lebanon, not this time, the other time. No esta vez, la otra vez, cuando Sayyid Hassan Nasrallah fue asesinado. De hecho, fui a Líbano el día anterior, por mi cuenta, porque sabía que habría guerra. Mucha gente decía, no lo hará. Y yo dije, sí, tiene que hacerlo, porque está luchando por su propia supervivencia política. Así que tiene que pasar de Gaza a Líbano, tiene que mantener una guerra permanente. Y por eso el proyecto del Gran Israel ahora tiene más sentido, porque justifica sus ataques constantes contra Líbano, contra Gaza, contra Cisjordania, asesinando gente en Cisjordania, matando a ese bebé de 7 meses, y cada día matando personas allí, y bombardeando Yemen, bombardeando Irak, bombardeando Siria y bombardeando Irán. Todo eso se justifica porque quiere mantenerse en el poder. All that is justified because he wants to stay in power. He doesn't want to go to jail.
No quiere ir a la cárcel. Así que creo que seguirá todo el tiempo que pueda. Las guerras no terminarán mientras él siga en el poder. Eso no significa que la oposición sea más humana, pero Netanyahu está destruyendo Israel. Esa es mi opinión. Lo he dicho siempre. El hecho de que todo el mundo haya cambiado, el hecho de que tengas esa cita de Axios con Trump diciendo, el mundo, todos odian a Israel, todos odian a Netanyahu. Eso creo es muy revelador. Y es otra razón por la que no creo que este informe en particular, aunque Axios no tenga ninguna credibilidad, es corrupto, profundamente corrupto, y una herramienta del sionismo y de la administración. Pero creo que, en este caso concreto, ha sido muy perjudicial para Israel. Pero creo que si lo hicieron porque necesitaban conseguir algo, creo que algunos lo están haciendo porque quieren deshacerse de Netanyahu. Ahora bien, puedo estar equivocado. No afirmo que esto sea necesariamente así, es pura especulación. Simplemente no se me ocurre una razón mejor para que esto esté ocurriendo. Así que no sé, creo que Trump necesita claramente la paz y Netanyahu necesita claramente la guerra. Pero siempre tenemos que volver a Joe Kent. No porque Joe Kent haya dicho algo que no supiéramos, sino porque su carta de dimisión confirma, viniendo de alguien que ocupó un alto cargo en el ámbito de la inteligencia en Estados Unidos, un nombramiento de Trump, que esto no tiene nada que ver con las armas nucleares. Irán no está fabricando un arma nuclear. Esto no va de que Irán sea una amenaza. Irán no es una amenaza para Estados Unidos. Esto tiene que ver con el lobby sionista y con el régimen israelí. Y por eso cuando miras a Trump y miras a Netanyahu, el que realmente importa es Netanyahu. Trump es el que va a perder las elecciones, y quizá mucho más que eso. Y Netanyahu creo que también va a fracasar, porque al final está destruyendo Israel, y en algún momento los sionistas van a decir, tenemos que quitar a este tipo. No se está destruyendo. Y de hecho ya lo ha destruido. Quiero decir, en todo el mundo Irán no tiene ninguna capa de poder blando. Ha estado sancionado durante décadas. Lo único que tiene son esos chavales jóvenes que hacen Legos, que, oye, hacen un trabajo estupendo. Son chicos increíbles, un trabajo fantástico. Pero Irán no tiene la capacidad de contrarrestar las narrativas occidentales. Sin embargo, el mundo se ha dado cuenta de todas las mentiras sobre Irán durante los últimos 47 años. ¿Y por qué? Porque los estadounidenses y los israelíes son tan repugnantes y Occidente es tan repugnante y tan descarado que la gente está diciendo, mira, esto no puede ser verdad. Lo que dicen sobre Irán tiene que estar mal porque están apoyando un genocidio. The Guardian, Fox News, no hay diferencia. Uno puede parecer más crítico, ya sabes, de una forma más suave, pero en el fondo son lo mismo. Primero, Fox News puede ser un poco diferente de MSNBC, pero en el fondo son lo mismo. La gente ya se está dando cuenta de eso. Y por eso, en todo el mundo hay personas que están apoyando a Irán, porque ahora lo ven claro. En muchos países, durante décadas, ha habido toda una propaganda contra Irán, de Erdogan, del déspota de Doha, de los saudíes, de los emiratíes, todo basado en el sectarismo, en el racismo, alimentando a su gente con odio hacia Irán, hacia los chiíes y hacia la resistencia. ¿Por qué? Porque son cómplices, están con los estadounidenses y necesitan desacreditar a cualquiera que defienda a los palestinos. Incluso muchos palestinos han llegado a creer sus tonterías y sus mentiras sobre los chiíes, sobre Irán y sobre lo que ocurre dentro de Irán. Eso se está desmoronando. Durante la guerra, gente de todo el mundo estaba animando a Irán, incluso cuando Irán atacaba a esos regímenes en represalia. ¿Por qué? Porque la gente lo ve como propaganda. ¿Por qué? Porque se ha vuelto tan feo y tan evidente para todos lo que están haciendo Estados Unidos y el régimen israelí, junto con sus aliados y el eje de resistencia, cómo han estado facilitando todo esto, que la gente ya no confía en ellos. Así que Irán, a pesar de que solo tenemos a unos chavales haciendo radios de Lego y de que el Estado no tiene capacidad de proyectar nada,
Y ni siquiera tenemos un buen libro sobre Irán. And we don't even have a good book on Iran. I keep saying here and there, go read. Sabes, siempre digo por ahí, leed Going to Tehran, de los Leverett, o el libro de Alastair Crooke, Resistance, o el de Peter Oborn, Dangerous Illusions, creo que se llama así. Pero eso es todo lo que hay. Los iraníes ni siquiera han escrito libros que estén, ya sabes, en inglés. Eso es lo único que he leído que valga la pena. Puede que haya algún otro libro bueno que no haya visto. No digo que no los haya, pero yo no los he visto. El caso es que Irán no tiene... Son tan siniestros, tan repugnantes, que la gente ni siquiera siente la necesidad de conocer el punto de vista iraní. Dicen, mira, esta gente es realmente mala, así que, obviamente, lo que digan sobre Irán no puede ser de fiar. Y ahí es donde estamos ahora. Sí, y quizá podamos mostrar a Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, que ha publicado su respuesta al incidente del helicóptero Apache, solo para cerrar el tema, para dejarlo atado. No he visto eso. Sí, acaba de salir, de hecho. No puedo, porque estoy usando el móvil, así que no puedo leerlo. ¿No puedes leerlo tú? Lo leeré entonces. Seyed Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, escribió lo siguiente. Las fuerzas extranjeras que se encuentran cerca de nuestro territorio corren un riesgo constante por sus propios errores humanos, por accidentes de avión o por verse atrapadas en un fuego cruzado. Para reducir ese riesgo, la mejor solución para ellas es marcharse. Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero hablamos otros lenguajes de forma diferente. Y publicó dos informes, en realidad, dos imágenes. Uno de ellos es un informe que dice que el estrecho de Hormuz no es, y cito literalmente, aguas internacionales, sino que está compartido entre Omán e Irán, a miles de kilómetros de las costas de Estados Unidos. Las fronteras marítimas están clarísimas, y nuestras poderosas Fuerzas Armadas están en alerta constante ante cualquier violación del espacio aéreo, terrestre o marítimo de Irán. Y luego sigue, pero no hace falta que lea todo el texto. Después aparece una imagen del estrecho de Hormuz, como recordatorio de cómo es exactamente y de dónde están Irán y Omán en relación con él. Así que ese fue el comunicado. Primero, Rani, ¿cuál es tu reacción ante esto? Está bastante claro. Sí, creo que los iraníes evidentemente no han asumido la responsabilidad. No ahora, pero incluso ayer, antes de que Trump dijera esto. Me imagino que los iraníes no saben lo que pasó. De lo contrario, habrían dicho ayer que un helicóptero entró en territorio iraní y fue derribado. Ya lo han hecho antes, lo han dicho antes. Hemos visto cómo los iraníes han golpeado con fuerza al régimen israelí, así que no van a rehuir asumir la responsabilidad. Pero en cualquier caso, kung están en paz with Trump, hay tipo de tipo confrontación. De nuevo, esto es una especulación. Quizá por la postura que adoptó hacia Beirut y hacia los israelíes, por no responder a Irán. Y tal vez haya sionistas en Estados Unidos que estén diciendo, te has pasado de la raya. Y entonces ahora quiere matar a unas cuantas personas, bombardear a unas cuantas personas, asesinar a unas cuantas personas, para que los sionistas en Estados Unidos y en Israel queden tranquilos. Es solo una suposición, nada más. Es lo único que se me ocurre ahora mismo sobre por qué estaría impulsando esa narrativa. Pero bueno, no lo sé. En cualquier caso, los iraníes están preparados para la guerra, Dani. Los iraníes están preparados. No es que aquí nadie tenga miedo. Ya quedaron atrás esos días en los que no queríamos la guerra, pero sabíamos que no iban a derrotarnos. Serán ellos los derrotados. Eso nos traerá dificultades y también al resto del mundo. Pero si hay más guerra, nadie debería imaginar que la infraestructura crítica de la región vaya a mantenerse intacta. Y cualquier conversación sobre algún tipo de acuerdo, eso ya no existirá. Se habrá acabado. Así que los mercados del petróleo no deberían esperar nada del Golfo Pérsico en un futuro cercano. Pero si hay destrucción en nuestra región,
Eso significa que tendremos que enfrentarnos a una falta permanente de energía, justo cuando las reservas ya se han agotado. La manipulación puede funcionar un poco más, pero no por mucho tiempo. Yeah, and you know, Sí. Iranians, Y bueno, los iraníes han estado en las calles todos los días. Ahora estamos en el día 101, 102 de esta guerra, desde el 28 de febrero. Y los iraníes han salido a las calles, no por miedo a la guerra, sino para apoyar a su gobierno en asumir, digamos, la defensa propia frente a la agresión. self-defense against the I aggression. was on Channel 4 News last night, Danny. Anoche estuve en Channel 4 News, Danny. Es un medio británico. Y el presentador, no quiero decir su nombre, lo conozco, pero vi un vídeo suyo hace unos días. Bueno, él estaba aquí la segunda noche. Me invitó a participar en su programa, solo 4 o 5 minutos. Así que fui de todos modos. Y me dijo, ¿sabes? Los iraníes no se me acercan. Tienen miedo de los guardias. Hay guardias por todas partes. Y yo le dije, ¿dónde están los guardias? De todos modos, no veo a ningún guardia en las calles. Pero bueno, le dije, vamos a ver si los iraníes no se te acercan, quizás sea porque no confían en ti. Y él me dijo, vale, te concedo eso. Y luego anoche me volvió a invitar porque se marchaban hoy. Me dijo, sabes, iraníes en la calle me han dicho que están cansados de la guerra y que quieren paz. Y yo le respondí, ¿de verdad? ¿Te han dicho eso? Y él dijo, sí. Entonces le dije, bueno, yo pensaba que los iraníes no podían expresar su opinión. Pensaba que aquí, en Irán, los abatíamos. ¿No es eso lo que vosotros, bueno, no lo dije así, pero lo que siempre dice la prensa occidental? Así que, en fin, olvídalo. Quiero decir, Channel 4 News no es que este presentador en concreto sea mejor que otros periodistas de los medios occidentales que conozco. Other Western media journalists that I know, at least those that I can think of right now. Al menos, esos son los que se me ocurren ahora mismo. Pero el caso es que no sé con qué iraníes se reunió. Está claro que los iraníes no quieren una guerra. Está claro que sienten la presión económica. No hay ninguna duda de eso. La inflación es altísima. Pero para nosotros, esta es una guerra por nuestra supervivencia. Sabemos que el proyecto del Gran Israel sigue en marcha y que esa gente es despiadada. Exterminarán a los libaneses, exterminarán a los palestinos para conseguir lo que quieren. Y Occidente los apoya. Ningún país occidental hará otra cosa que ayudarlos. Ni una sola sanción contra el régimen israelí después de 3 años de genocidio. Solo unas cuantas sanciones simbólicas contra algunas personas en Cisjordania, una broma de algunos de esos gobiernos, básicamente para poder decir que están haciendo algo. Basically to say that we're doing something. The Iranians know that, first of all, they cannot forsake the Palestinians or the Lebanese. Los iraníes saben que ante todo no pueden abandonar a los palestinos ni a los libaneses. No forma parte de nuestra cultura religiosa, especialmente como musulmanes chiíes. Simplemente no podemos hacerlo. No podemos dejar que desaparezcan. Para nosotros, eso no es posible. Tendrían que matarnos. Pero además, como dije, si intentamos apaciguarlos, no van a decir, bueno, los iraníes, como lo dijo Trump, ríndete si quieres. Se rindieron, así que vámonos a casa. No funciona así. No funciona así. Ellos darán 10 pasos hacia adelante. Avanzarán 10 pasos más. Serán más agresivos, más brutales. Así que no tenemos otra opción que resistir tanto por los palestinos y los libaneses como por nosotros mismos. Y los países de la región, ya sabes, son indiferentes, como suelen decir. Yeah, U.S. empire is literally the most, Sí, maybe el imperio grotesque estadounidense definition es, of, literalmente, la definición más, quizá grotesca, te das un dedo y te cogen el brazo entero. Profesor Morandi, vale, entonces las dos últimas preguntas. Bueno, en realidad no son preguntas. La primera, quería hacer un comentario sobre la historia del desencuentro entre Netanyahu y Trump. Ya lo hemos visto antes. Hemos visto informes sobre Trump y Netanyahu, sobre esa llamada desagradable de Trump con Netanyahu. Incluso lo vimos durante la etapa de Biden, hacia el final de su mandato, otra llamada tensa con Netanyahu. Pero esta es la primera vez que hay una cita literal, una cita concreta, que confirma que en los círculos de poder saben perfectamente que la reputación de Israel está por los suelos.
in the absolute toilet and to articulate it in an Axios piece. Y que eso se publique en un artículo de Axios, que pretende pasar por un reportaje legítimo. Sí, creo que estoy de acuerdo contigo. Me parece algo importante. En realidad ni siquiera importa tanto cuáles sean los detalles de lo que ocurrió, porque la gente lo asimila como esto es lo que nos están mostrando. Y si lo que nos muestran encaja, si el zapato encaja, al final se lo pone. Así que, para mí, esa es la situación. Pero creo que es significativo en el sentido de que estamos viendo, creo, un pánico que surge de un callejón sin salida, en el que se encuentran Estados Unidos y también Israel, porque Israel podría seguir todo el tiempo que quisiera haciendo lo que está haciendo. Israel could go on as long as it wants, doing all of what it's doing. But it is a dead end in the sense that the results are not going Pero es un callejón sin salida, en el sentido de que los resultados no van a cambiar. Los resultados van a ser, sí, siguen masacrando a la gente. Pero, ¿cumple eso algún tipo de objetivo? No, realmente no. Y empeora la posición general de Israel en el mundo, como una colonia literal. Eso no suele augurar nada bueno para el futuro, sobre todo a medida que la resistencia se fortalece. Y creo que podemos decir que la resistencia se ha fortalecido a lo largo de este periodo, desde el 7 de octubre en adelante, desde el 28 de febrero en adelante. No sé cómo alguien podría argumentar lo contrario, porque hemos visto cosas que nunca habíamos visto antes. Así que, ¿qué opinas de esto? Y después tengo una pregunta del público para ti. So your thoughts on this, and then I have an audience question for you. Sí, estoy de acuerdo. Pero no estoy diciendo que haya una ruptura entre Estados Unidos e Israel. Eso es otra cosa, completamente distinta. Lo que digo básicamente es que esto va de Netanyahu, ni siquiera de Trump. Trump, en muchos sentidos, no es tan importante. Quien haya filtrado esto a Axios, que no es más que una herramienta de la gente que rodea a Trump, los sionistas que están cerca de él, quien lo haya puesto ahí, creo que estaba atacando a Netanyahu. Y obviamente, dentro de la clase dirigente sionista en Estados Unidos, hay distintas facciones. Pero si yo, Dios no lo quiera, si yo fuera sionista, Dios no lo quiera, quizá me matarían antes de tener la oportunidad de ser algo así. No quiero darle existencia a eso. Sí, no quiero poner eso ahí fuera. Mira, antes que eso prefiero que me tiren debajo de un autobús o algo así. Pero si yo fuera sionista, haría exactamente lo mismo. Desacreditaría a Netanyahu, traería a uno de esos otros monstruos genocidas, les ayudaría a ganar las elecciones en ese régimen de apartheid donde la mayoría de los palestinos no puede votar. Eso no es una democracia. Es como Sudáfrica en su momento, cuando los blancos eran los que votaban. Así que bueno, una especie de democracia. Yo intentaría ayudar a su oponente, a uno de sus oponentes, a llegar al poder y luego darle un lavado de cara al régimen. Darle un lavado de cara a ese oponente genocida suyo. Hacer algunas concesiones marginales, retirarse de aquí y de allá, pero no de todas partes. Y luego seguir adelante. Si yo fuera sionista, eso es lo que haría. Pero creo que esta ruptura es real. Creo que la ruptura entre no Trump, sino más allá de Trump y Netanyahu, es real. Y además, esta cita, como decías, es literal y le hace mucho daño a Netanyahu. Incluso Fox News la publicó, la vi en su cuenta de Twitter. No sigo a Fox News, no sé cómo apareció en mi feed, pero ahí fue donde la vi. Bueno, la pregunta del público es muy buena. Están preguntando por un comentario de Paul Craig Roberts, que si no me equivoco, trabajó en la administración Reagan. Él dijo que le preocupa que Irán esté jugando un juego peligroso y que no esté actuando con decisión contra Israel, sino entrando en una especie de ojo por ojo en el que Israel sigue avanzando poco a poco. Según su opinión, Irán solo podrá superar esta crisis existencial cuando dé un paso mucho más audaz de lo que ha hecho hasta ahora. Profesor Roddy, ¿qué le parece este tipo de crítica, sobre todo a la luz de lo que vimos hace apenas un par de días, y por supuesto, en el contexto general de lo que está ocurriendo? Bueno,
Esto lo oigo mucho, y tú y yo ya lo hemos comentado en otras ocasiones sobre distintos temas. Yo creo que para que Irán actúe, parte de su poder consiste en reunir apoyo, tanto dentro del país como fuera. Por ejemplo, si Irán hubiera empezado a lanzar misiles contra el régimen israelí desde el principio, quizá algunos de los países que ahora lo apoyan habrían adoptado una postura en su contra y habrían condenado el ataque. Pero cuando el régimen en el Líbano siguió llevando a cabo esos bombardeos genocidas, arrasándolo todo, con el respaldo y la planificación de Occidente, eso es lo que la gente en todo el mundo está viendo. Lo ven a través de los medios occidentales. Y luego, cuando el régimen dijo que iba a arrasar Beirut, y después los iraníes les amenazaron, y finalmente empezaron realmente un ataque, Irán vio que en todo el mundo nadie tomó partido a favor de ese régimen. Eso es importante para Irán. No porque Irán espere que Rusia forme parte del eje de resistencia, o que China forme parte del eje de resistencia, o que alguno de los países de la región que son amigos de Irán se una a ese eje. Pero Irán quiere asegurarse de que el otro bando no saque provecho, en la medida de lo posible, de ningún intercambio violento. Y por eso, una vez más, Irán amenazó a los israelíes por el sur del Líbano. Ahora hay gente que dice, bueno, deberíais seguir hasta que, quizá lo hagan. Tal vez estén esperando a que todo el mundo vea al régimen israelí como provocador, asesino, genocida. Y entonces, cuando Irán los castigue, no le perjudique. Irán necesita apoyo dentro y fuera del país. La gente en todo el mundo tiene que, Irán está, y no hablo solo de él. Mucha gente se queda al margen y dice, haced esto o haced lo otro. Irán está solo. El sinal de Ray Streets Unognali. Arquitecturas Praise Ignonis Step Ismapis Incendiu. Aviones AWACS Soberway in Turkey. Los Americanos in Turkey Raki son Tulthig de Force. American bases in Turkey are used against us. In the Persian Gulf, their bases En el Golfo Pérsico, sus bases se usan contra nosotros. En Jordania están intentando derribar drones y misiles iraníes. Esto es a lo que nos enfrentamos. Así que Irán quiere que la opinión pública esté de su lado. Igual que, como dije, justo antes de la guerra de 12 días, Irán estaba negociando. Mucha gente dijo que Irán fue engañado. No es cierto. Sabíamos que habría guerra. Irán calculó mal al pensar que los israelíes no atacarían al liderazgo, como a los comandantes que fueron martirizados el primer día. Fue un error de cálculo, pero sabían que se avecinaba una guerra. Yo sabía que se avecinaba una guerra. Ellos lo sabían, claro que lo sabían. Pero Irán negoció para mostrar al mundo y al pueblo iraní que, mirad, lo intentamos. Si no hubiéramos negociado de forma indirecta y con un mediador en Omán, en un lugar donde los estadounidenses no querían que ocurriera, es decir, desde una posición de fuerza, si no hubiéramos negociado, muchos estadounidenses podrían haber dicho, bueno, si hubierais negociado, esto no habría pasado. Pero Irán sí lo hizo, y por eso culparon a los estadounidenses. En esta guerra vimos lo mismo. Irán sabía que los estadounidenses iban a atacar, y por eso, en las negociaciones, los iraníes fueron incluso un poco más flexibles. No porque quisieran ceder nada, sino porque sabían que el ataque iba a producirse. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán fue a Washington y dijo, hemos avanzado. Y entonces atacaron. Irán estaba preparado. No sabían la hora exacta, y además no podían interceptar todos los misiles. Atacaron. Pero el caso es que el mundo vio a Irán como la víctima, y a los iraníes de a pie también, porque muchos iraníes son muy solidarios. Si miras las encuestas, son grandes partidarios, pero los iraníes quieren todo el apoyo adicional, dentro y fuera del país, que puedan conseguir. Eso refuerza la resistencia. Hezbollah el presidente del Líbano, como es un agente, ayudó mucho a Hezbollah durante las últimas 2 o 3 semanas, o incluso en los últimos 2 o 3 días, sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque atacó a Hezbollah y a Irán. ¿Y qué hizo entonces el régimen israelí? Bombardeó ese convoy y lo destruyó. Así que, básicamente, lo que hicieron fue fortalecer de forma absurda a Hezbollah. Porque Hezbollah decía,
Cuanto más cedas, cuanto más te sometas, más agresivos serán. Si les das un dedo, te cogen el brazo, ¿verdad? Give an inch, take a mile, right? Yeah, yeah. Sí, bueno, en cuanto a esta pregunta, quiero dar las gracias al seguidor de Patreon que la hizo. Who gave it? Was it- ¿Era eso de das un dedo y te cogen el brazo? ¿Qué fue exactamente lo que dijiste? You said- Yeah, you give an inch. Sí, and they take les a das un mile, dedo so- y te cogen el brazo. Te cogen el US brazo. empire, that's- El imperio estadounidense, eso es lo que hace cuando alguien intenta cooperar. you know, cooperate. Sí, les das un punto y quieren 1000 más. Así es como funciona. That's how it works. Bueno, quiero decir, mira lo que pasó. That's what happened. Eso fue lo que pasó con el acuerdo nuclear. Empezamos a hacer concesiones y ellos empezaron a exigir más. Demand more. Sí, I When mean, the Iranian president Cuando el presidente iraní, Rouhani, no paraba de decir, tenemos que cerrar un acuerdo rápido. Ya sabéis, es mi máxima prioridad, los estadounidenses pensaron, ¿cómo? ¿Que esta es su máxima prioridad? Pues aumentemos la presión, porque así cederá más. because he'll concede more. yeah, I mean, sí, quiero decir, por si alguien no lo sabe, los iraníes son gente bastante formada, también en sus dirigentes. Creo que han estudiado lo que, digamos, le pasó a Muammar el-Gaddafi, lo que le pasó a, ya sabes, Bashar al-Assad, o la, bueno, cooperación. you know, I cooperation mean, let's can just lead look at the to. negotiating team. Right. The head of Miremos the simplemente al equipo negociador. the Speaker of Parliament is El jefe del the equipo professor iraní, Mike el presidente del Parlamento, es profesor asociado en mi universidad. was the deputy Bien, head of the a un lado estaba el vicepresidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el doctor Bagheri, que también es profesor en una universidad de Teherán. Y luego el doctor Arakchi, que tiene un doctorado, fue ministro de Exteriores y está al otro lado, ya sabes, como vicepresidente con la trayectoria que tenga. Y después dos asesores sionistas, que son agentes inmobiliarios. two Zionist firsters who are real estate. Real estate agents. Agentes inmobiliarios, sí. Iba a decir magnates inmobiliarios, supongo. Sí. Y luego está Donald Trump, que literalmente no para de contradecirse a sí mismo. Constantly contradicting. Arthur, Yeah, even anything they do or say, I mean, we saw it with Ukraine. Sí, Look what happened with incluso Ukraine. cualquier cosa que hagan Spirit of o digan. anchorage, and then, Quiero decir, you know, lo vimos con comparing Ucrania. even just Mira a lo que lot, pasó con el right? conflicto en They Ucrania. El espíritu de Anchorage y luego destrozando hasta el ambiente, por así decirlo. Es que Estados Unidos ni siquiera puede mantener una mínima apariencia de negociaciones de buena fe, ni siquiera de colaboración en temas de interés mutuo. Así que no parece que Irán esté cediendo en nada. Y además tenemos informes, podemos dejarlo aquí, sobre una congelación de 15 años del enriquecimiento de uranio en Irán. The New York Times lanza esa cifra como si fuera algo que Irán aceptaría, teniendo en cuenta anything that Iran would accept given the fact Remember, that when it comes to Iran, Trump recuerda que cuando se trata de Irán, los oponentes de Trump siguen estando del lado sionista. Así que el New York Times seguirá con su guerra psicológica. El Washington Post igual, todos son lo mismo. Puede que sean anti-Trump, pero no son antisionistas. Puede haber una brecha entre algunas personas y Netanyahu, pero no la hay entre el régimen político de Washington y el régimen. and the regime in Tel Aviv. yeah, and I hope people understand that war is not, you know, and Espero que la gente entienda que la guerra no es, como decía Paul Craig Roberts, no es, quizá para la mentalidad estadounidense, para ese excepcionalismo y esa idea de superioridad militar, aplastar a todo el que se cruce en tu camino si no te rinde pleitesía. Y bueno, incluso si lo hace, puede que lo aplastes igual. No es Hulk aplasta. Eso no es la guerra. Irán está librando un tipo de guerra muy distinto, que tiene que ver, como decías, con la supervivencia. Y sí, con supervivencia. survival and also, you know, I mean, survival. they've been extremely Llevan 3 años exterminando a niños. years now. Esta gente no tiene piedad. Yeah, they're ruthless. Sí, They don't- son implacables y no they're never entienden. gonna understand Nunca van a entender por qué Irán lucha de la manera en que lo hace. fight back. Y ahora voy a leer algunos I'm comentarios. just gonna read some Well, they comments. don't comprehend morality. No comprenden la moral. Para ellos, está fuera de su imaginación, a pesar de sus falsas apariencias durante años con los derechos humanos y todo eso. Ya se han quitado las máscaras. No tienen ninguna noción de la dignidad humana ni de la moral, e Irán sí la tiene. And Iran does. So I'll just read some of these comments, the super chats. Hello. Voy a leer algunos de estos comentarios. God bless and protect
Super Chats, hola. Hola también para ti. Que Dios bendiga y proteja al Dr. Morandi. También tenemos otro mensaje de agradecimiento para los dos. Y luego hay un comentario. Me alegra verte, profesor Mohammad Marandi. Profesor Marandi, me alegra verte, Dani. Apoyamos la soberanía y la voluntad del pueblo iraní. Aquí luchamos por la libertad y por reparaciones. Y seguimos luchando por eso. Es un comentario muy bonito. Gracias a todos. Sabéis, es triste. Turquía, Arabia Saudí y otras naciones musulmanas dicen que creen en Alá, pero ayudan a los enemigos de los luchadores por la libertad. La nación musulmana más grande, Irán. Gracias por ese comentario. Y luego, otra vez, profesor, ¿por qué Turquía no despierta de una vez, va a Irán a pedir ayuda y se une a vosotros? Bueno, esa es una pregunta que podría requerir. Bueno, el pueblo turco es muy pro-Palestina. Bueno, tenemos que dejar marchar al profesor Marandi y terminar el programa aquí, porque es un hombre muy ocupado. Así que dale al botón de me gusta antes de irte. Volveré mañana con Patrick Henningsen a las 3 de la tarde, hora del este, el 10 de junio. No te lo pierdas. En la descripción del video, justo debajo, puedes apoyar este trabajo, en Patreon, Substack y mucho más. Gracias de nuevo a todos los que enviaron superchats, a los moderadores y a todos los que nos han visto. Dale otra vez al me gusta y nos vamos. Hasta luego. Saluda a Patrick.